Hola, soy Jennifer Villegas y junto a mi compañera Catherine Bonilla vamos a hablarles un poco acerca de los sistemas internacionales, cuáles son los tipos de sistemas internacionales existentes, sus componentes, sus características principales y por supuesto los hitos que han marcado la historia de los sistemas internacionales a lo largo de la historia. Voy a darle paso a Catherine para que ahonde un poquito el tema de los tipos de sistema internacional y posteriormente nos encontramos para hablar un poco acerca de los hitos. Nos indica Morton Kaplan que todo sistema cuenta con un subsistema y que estos se encuentran relacionados entre sí. Cuando se da una entrada a él, se produce un cambio radical en las variables del sistema, es decir, afecta actores, el grado de interdependencia, polarización, eje y reglas, modifica la conducta característica dentro del sistema. Asimismo, las salidas o efectos de un subsistema pueden convertirse en un insumo para todo el sistema. Sus principales actores fueron las tribus, ciudades-estado e imperios. En sus objetivos se encuentran la defensa y expansión territorial y de vínculos comerciales. Estos se dieron a través de la negociación diplomática y el uso de la fuerza. Había un bajo nivel de interdependencia, la distribución del poder era difusa, las alianzas flexibles, lo que determina un bajo grado de polarización. La anarquía era característica dentro de este sistema, pues carecía de un orden normativo. La Guerra de los 30 años, originada por la Contrarreforma, buscaba revivir el catolicismo y abolir el protestantismo. El Estado deja de estar al servicio de la religión. Con Richelieu se propone que la religión fuera quien debía subordinarse al Estado. Este tratado le otorga soberanía a los estados de Europa Central, en el que se comprometen a respetar fronteras y la orientación política de los demás países. Se da la conformación de los ejércitos financiados por el Estado. El poder militar es un factor determinante. El concepto moral es reemplazado por el interés nacional, produciéndose un trastocamiento de valores, originando un equilibrio de poder en la política. Se aleja de la base moral, convirtiéndose en el principio rector del orden mundial. En él, el equilibrio de poder es regla fundamental. La estabilidad dependía de que un actor no sobrepasara su poder frente a los demás. Si uno lo intentaba, los otros deberían actuar para evitar el rompimiento del equilibrio. Surgen nuevos actores como la Santa Alianza y la Comisión Central para la Navegación del Rin. Esta última es la primera organización internacional. Los objetivos de los actores eran la expansión territorial y la posesión de colonias era un indicador de poder. Se da un aumento en la interdependencia, producto de la revolución industrial, evento que facilitó la interconexión entre los estados. Surge un nuevo sistema a partir de los acuerdos de Versalles y la Sociedad de Naciones, dejando atrás el equilibrio de poder, imponiendo sanciones al estado perdedor de la guerra, convirtiéndose en el epicentro de la Segunda Guerra Mundial. Con los 14 puntos de Woodrow Wilson se establecen nuevas reglas, la seguridad colectiva y el principio de autodeterminación. Los objetivos de seguridad y crecimiento económico se mantienen. El mantenimiento de la paz se da a través de la Sociedad de Naciones y de la diplomacia. El derecho internacional termina con la necesidad del uso de la fuerza como instrumento de política internacional. Hay un incremento en la interdependencia impulsado por el desarrollo tecnológico y el crecimiento económico de nuevos países. Surge de la disputa por el poder entre el este y el oeste. Fue el eje en el que se movió el sistema. Se establecen nuevos criterios de la política internacional de parte de Estados Unidos, la URSS e Inglaterra. El surgimiento de la ONU establece nuevas normas de relacionamiento encaminadas a buscar la paz y la seguridad internacional. Aparecen nuevos actores dentro del sistema a través del tratado Bretton Woods. Estados Unidos y la URSS se erigieron como superpotencias militar y económicamente. Su política exterior se enfocó en la negociación, la ayuda internacional, las sanciones económicas, la diplomacia coercitiva, y las formas de relacionarse cambiaron con el surgimiento del armamento nuclear. La interdependencia creció debido a las repercusiones que generaba la ocurrencia de cualquier evento en otro país. La revolución de las comunicaciones encogió el mundo. El dinamismo del sistema estuvo representado por varias confrontaciones bélicas.
Finaliza el sistema bipolar con la caída del muro de Berlín de 1989, principal símbolo de la Guerra Fría, y en este punto Estados Unidos había alcanzado la superioridad económica y militar, es decir, el factor decisivo en la extinción del sistema bipolar y el comienzo de uno nuevo fue el cambio de equilibrio del poder. La globalización es el eje dominante del sistema. El final de la Guerra Fría produjo una ausencia de poder que le dio autonomía a los países con influencia soviética. La desaparición de la URSS produjo cambios en la política internacional. Los medios para alcanzar los objetivos fueron la negociación diplomática, la diplomacia coercitiva, el uso de la fuerza, el derecho internacional. La polarización cuanto al tema militar es unipolar y desde lo económico es multipolar. La interdependencia es elevada, producto de la globalización. Bueno, después de todo lo que nos contó Catherine, súper importante acerca de los sistemas internacionales, encontramos también dos hitos que han marcado la historia de las relaciones internacionales, y esto fueron la Conferencia de Yalta y de Potsdam en el año de 1945. Acá se reunieron potencias de ese entonces, que fueron Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética. ¿Qué buscaban con estas conferencias? Repartir Europa y también definir la situación y el futuro de Alemania. En la conferencia de Yalta dice los hechos históricos, los documentos que existen, que esto fue más o menos a principios del año de 1945, y que tuvieron la participación del presidente de Estados Unidos para esa época, que era el presidente Roosevelt, el primer ministro británico Churchill, y también Stanley, representante de la Unión Soviética en ese entonces. Acá buscaban lo que era repartirse los restos, digamos, lo que quedó de los caídos. Posterior a ello, en agosto, dice los documentos, que en agosto de julio y agosto del 1945 ya se celebró como tal la conferencia en Potsdam. Acá ya había fallecido el presidente Roosevelt, entonces pues él ya no estaba. También el primer ministro británico había sido reemplazado, el único que se sostenía era Stanley, y acá en esta conferencia el presidente de Estados Unidos tomó la decisión de lanzar las bombas atómicas para Hiroshima y Nagasaki, estas ciudades japonesas. También como eventos desprendidos importantes para esto fue ya la definición del mapa europeo, como quedó después de la repartición que hicieron las potencias. Esto también incluía a Francia, y también esto dio inicio a lo que fue la Guerra Fría, ¿sí? De acá se dio inicio a la Guerra Fría, y también este evento hizo que se acelerara la descolonización de África y Asia, que eran pues países que estaban países que estaban subyugados y que buscaban ya, digamos, una liberación de ese yugo colonial. Dentro de estos eventos encontramos teóricos realistas como lo fueron Morgenthau y Kissinger, quienes defienden en su teoría pues lo que es el equilibrio de poder y la lucha por la hegemonía. Entonces digamos que ellos con el análisis que realizaron o sus estudios concluyeron en que pues estas conferencias, digamos, sí daban pie al equilibrio de poder y a la búsqueda de la hegemonía. Por el contrario, teóricos liberales como Immanuel Kant y Wilson, ellos hablaban y le daban más importancia al tema de la cooperación internacional y lo que era el derecho internacional para resolver conflictos y evitar, digamos, que para prevenirlos en teoría. Entonces acá encontramos unos hitos muy importantes que marcaron la historia de las relaciones internacionales y que han dado paso estos teóricos también a los estudiosos contemporáneos de esta ciencia.